Bueno, ahora sí, ¿no? Me escuchan bien, ¿no? Perfecto. Perfecto, bueno, gracias. Bueno, volvemos entonces, mire, todo lo que había avanzado. Bueno, el tema era este, ¿no? El tema de fuerzas centrales. Que en cierto sentido es una aplicación, ¿no? Un repaso, ¿no? Vamos a repasar un poquito con cuidado, así que también pensé que no me decían nada por eso, como era una cosa ya vista, básicamente que no, lo estaba más bien aburriendo que otra cosa. Pero bueno, el tema cuál es, vamos a estudiar problemas de fuerzas centrales, ¿no? Que son las fuerzas, digamos, que actúan entre, digamos, dos partículas, uno y dos, llamemos, y que dependen solo de la, digamos, que estás, de la distancia relativa, ¿no? O sea, en realidad que se pueden derivar de un potencial que es función solo de la distancia relativa, o sea, el módulo del vector posición relativo uno respecto al otro, ¿no? ¿Está bien? Lo que estaba acá en el dibujito. Sistema de dos partículas. En un sistema genérico tenemos, cada uno tiene su posición, x1 y x2, y el potencial, digamos, de interacción entre ellos, entre las partículas, depende, bueno, del módulo del vector posición relativa, ¿no? Por ejemplo, llamemos R a la posición relativa de la masa 2 respecto a la masa 1, x2 menos x1, ¿está bien? Bueno, el potencial depende solo del módulo de R, ¿está bien? A eso lo llamamos potencial central, ¿está bien? Entonces, bueno, ustedes, bueno, por supuesto, las fuerzas, ¿no?, que se derivan de ese potencial, ¿cómo se escriben? Bueno, la fuerza, por ejemplo, sobre la partícula 1 debida a la partícula 2, se escribe como menos la derivada del potencial respecto a la posición de 1, ¿no? ¿Está bien? O sea, la fuerza sobre 1 es menos el gradiente en el sentido de la derivada respecto a las posiciones de la partícula 1 y lo equivalente con la 2, ¿no? Fíjense, como depende del módulo de la diferencia, o en general, como depende de la diferencia de los vectores, la derivada de b respecto de x1 es igual a menos la derivada de b respecto de x2, ¿no? O sea, el gradiente. O sea que se cumple automáticamente acción y reacción, ¿no? ¿Está bien? Y además, bueno, la fuerza, fíjense, además se cumple en su forma fuerte, ¿no? Porque está sobre la recta que las une, la fuerza. ¿No? Si uno hace la derivada, el gradiente de b respecto de x1, bueno, siendo la regla de la cadena, siendo que depende del módulo de b de r por dr, por el gradiente de r de x1, ¿no? Ustedes saben que esto se escribe, ¿no? dr de x1 es el vector dividido r, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? Eso es fácil, eso se deduce fácil, ¿no? Escribiendo en realidad el módulo de r al cuadrado, escribiéndolo como el producto escalar del vector x2 menos x1 consigo mismo, ¿está bien? Entonces, haciendo la derivada es muy fácil en ese caso, haciendo la derivada respecto a cualquier componente de x1, bueno, uno verifica rápidamente esta expresión, ¿no? ¿Está bien? Háganlo como ejercicio, bueno, ya lo habrán hecho. Bueno, de nuevo, esto es lo que se llama, digamos, vamos a considerar solamente la atracción, lo que se llama el problema de Kepler. Bueno, el problema de Kepler es una particularización, ¿no?, de este potencial al caso gravitatorio, pero bueno, en general vamos a estudiar un potencial genérico de esta forma, y después, bueno, en particular el problema de Kepler, ¿no? Eh, bueno, es lo que se llama el problema de los dos cuerpos, ¿no? La interacción a través de un potencial central entre dos cuerpos es uno de los problemas que tiene solución completa. ¿Está bien? ¿Cuál es la razón de eso? Bueno, lo vemos inmediatamente, ¿no? Primero, es conveniente pasar, por la razón que lo vemos inmediatamente, que ustedes ya conocen, es que pasar de las coordenadas, digamos, de los vectores x1 y x2 a nuevas coordenadas, ¿no? Que son una la posición del centro de masa y otra, bueno, el R, ¿no?, que ya habíamos definido, la posición relativa de una partícula respecto de la otra. Por ejemplo, consideremos x2 menos x1, ¿no? La posición de la partícula 2 respecto a x1, de la partícula 1. Bueno, y en la posición del centro de masa lo conocemos, sabemos, ¿no? En términos de las posiciones y masa de las partículas, es esta expresión. ¿Está bien? Bueno, y si uno invierte esto, haciendo un poco de álgebra, obtiene, bueno, las posiciones x1 y x2 en términos de las variables nuevas, posición del centro de masa y
posición relativa. ¿Está bien? Bueno, entonces acá viene lo que simplifica el problema, es que, bueno, sabemos que si el problema es solo de los dos cuerpos, interactúan solo entre ellos, no hay ningún elemento externo, no hay fuerza externa, no hay ningún agente externo, entonces la posición del centro de masa sigue digamos, una trayectoria a velocidad constante, ¿no? Entonces, bueno, siempre podemos encontrar un sistema, bueno, en realidad infinitos sistemas inerciales en el cual la posición del centro de masa está fija. ¿Está bien? Bueno, y en particular nos conviene, por supuesto, elegir en esos sistemas de referencia, en los cuales el centro de masa está fijo, elegimos un sistema de coordenadas con su origen en el centro de masa, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso el centro de masa es 0, tiene posición 0 continua. Entonces, fíjense que en ese caso podemos escribir las posiciones de las dos partículas en términos de una sola variable, ¿no? R. ¿Está bien? Perdón, Sí. algo que capaz es muy de física 1, pero ¿por qué es que podíamos asumir entonces, si las fuerzas eran internas nomás, que la velocidad del centro de masa era constante? Porque no tenés fuerza externa. Son todas fuerzas Pero eso internas. vale para fuerzas también que dependen de la velocidad y demás, entre las partículas. En general vale, si son internas, Para no importa cualquier. de qué Ok, dependen. Claro, sí. ¿Está bien? ok, perfecto. O sea, lo que tenés es que no... Sí tiene que cumplir acción y reacción, ¿no? Eso sí. ¿Te Ok, acordás? La deducción de que el centro de masa tenía un movimiento inercial, ¿no? Con velocidad constante, entraba que la suma de las fuerzas internas, ¿no? Daba 0. ok, entonces con el magnetismo capaz no es tan. No Claro, necesariamente se cumple. sí, claro, hay algunos problemas con eso, pero sí, finalmente Ok, termina funcionando igual, ¿no? Si uno considera dentro del magnetismo, considera el campo electromagnético, ¿no? Con ok, cantidad de movimiento y todo también. perfecto. Está bien. Gracias. No, pues no. Entonces, bueno, en esas condiciones, de nuevo, ¿no? Digamos, las posiciones de las partículas se expresan en términos del único vector R, ¿no? Y las masas, ¿no? Y las relaciones de masa. Bueno, acá definimos la masa total, M1 más M2, para simplificar un poco la notación. ¿Está bien? Bueno, entonces acá empezamos a atisbar por qué el problema es resoluble, ¿no? En forma completa. Por ejemplo, cuando calculamos el momento angular del sistema, ¿no? La suma de los momentos angulares de cada partícula, digamos, respecto al origen, ¿no? El centro de masa. ¿Está bien? Ahora, digamos, eso no lo aclaré. Bueno, sí, está aclarado, ¿no? Tomamos como origen el centro de masa. Fíjense, ¿no? Acá. Entonces, en el sistema genérico, ¿no? La posición del centro de masa es esta, bueno, pero estamos tomando ahora un sistema cuyo origen es el centro de masa. Entonces, las posiciones x1 y x2 de las partículas en ese sistema son estas, ¿no? Las que habíamos dicho recién. ¿Eh? Esta y esta, fíjense, son antiparalelas, ¿no? X1 y X2. Y las longitudes, ¿no? Los módulos de ellas dependen de las relaciones de masa, ¿no? Por ejemplo, si la masa, en este caso, bueno, acá como está dibujado, está suponiendo que la masa 1 es la más grande, ¿no? Como si fuera entonces, bueno, el radio, la posición respecto al centro de masa de 1 es más chiquita, ¿no? Que el resto. ¿Está bien? Pero bueno, entonces estos serían, ahora lo que llamamos X1 y X2 son las posiciones de las partículas respecto al centro de masa. ¿Eh? Entonces, bueno, si calculamos justamente el momento angular respecto al centro de masas, ¿no? Escribimos así, producto vectorial entre la posición por la cantidad de movimiento lineal, ¿no? M por X puntos. Bueno, para las dos masas y sumamos. Bueno, y reemplazamos estas expresiones acá adentro. Bueno, muy simplemente obtenemos todo acá, ¿no? ¿Está bien? Si uno hace un poquito el álgebra. Bueno, y de nuevo, trabajando un poquito más con esto, nos aparece acá la famosa, ¿no? Masa reducida, ¿no? Multiplicando a R vector a R punto. Que es el producto de las masas dividido la suma de las masas, ¿no? Famosa masa reducida. Bueno, y acá un poquito es lo que les decía, ¿no? Acá se empieza a ver por qué el problema tiene una solución completa. Porque fíjense que acá el momento angular del sistema completo, ¿no? De las dos masas, respecto al centro de masa, se puede interpretar como el correspondiente momento angular
de una masa única de valor mu y cuya posición, digamos, respecto al centro de masa es R. ¿Está bien? Y tiene, por supuesto, velocidad R punto. Es completa la identificación. ¿Está bien? Profe, perdón, Sí, decime. ¿a qué nos referimos con que la solución sea completa? Sí, bueno, digamos que se puede obtener analíticamente, si querés. Claro. Sí, Ok. perdón, ¿está bien? Ok, Sí. ok. Entonces, sí, es uno de los problemas clásicos de la física que es pasible, ¿no? De ser resuelto así completamente, ¿no? Analíticamente. Entonces, Claro. bueno. Y completa quiere decir que se encuentran todas las soluciones posibles. Todas las soluciones posibles. O sea, en ese sentido. Pero bueno. Entonces, bueno, fíjense, ¿no? Acá es importante ya tener claro de entrada la interpretación, ¿no? De un problema equivalente al problema de las dos masas, que son estas, M1 y M2, en esas posiciones X1 y X2. Ahora estamos pensando en un problema equivalente de una única masa, ¿está bien? Que tiene posición R, respecto de, si quieren, al centro de masa, ¿no? Fíjense que eso, en cierto sentido, no... R en realidad recuerdan, es la posición de una masa respecto a la otra. Acá la habíamos definido con la de 2 respecto a 1. O sea, es el vector que va desde M1 hasta M2. Bueno, pero ahora estamos interpretando el problema en términos de una masa equivalente a una masa reducida, mu, y cuya posición, si quieren, respecto del centro de masa que estamos considerando, es R. O sea, no es como si tuviera el R, como si este es el centro de masa y acá hubiera un vector R, que es todo este largo, digamos, de acá hasta acá sería, y acá en la punta estuviera la masa mu. ¿Está bien? Es una cosa... Pero bueno, formalmente lo podemos pensar así. ¿Está bien? Y bueno, entonces, dos cosas, ¿no? Primero, el hecho de que, fíjense, con esta expresión de acá, ¿no? Sabemos que la componente, digamos, el momento angular se conserva, ¿no? De hecho, la componente, el L, por supuesto, de la expresión de esta es perpendicular al plano, ¿no? Que forman la posición y la velocidad. ¿Está bien? ¿Está bien? Por eso también de física 1, ¿no? Conocemos Esto es un repaso de física 1, si quieren, ¿eh? Todavía no estamos poniendo nada nuevo, ¿eh? ¿Está bien? Esto, ¿no? Lo que decía acá. El momento angular, ¿está bien? Del sistema, bueno, por supuesto se conserva, ¿no? ¿Está bien? Digamos, el torque total sobre el sistema es cero por las fuerzas, ¿está bien? La fuerza central. Entonces, bueno, fíjense, tenemos en un instante dado, supongamos que, ¿no? Que esa partícula equivalente mu tiene posición R y velocidad R punto. Entonces, bueno, el momento angular, por supuesto, es perpendicular, el punto vectorial entre estos dos, por la masa, digamos, es perpendicular al plano que forma estas dos, ¿no? Entonces, bueno, una consecuencia no inmediata es que uno piensa, por ejemplo, toma un pequeño delta t, entonces la nueva posición en temas delta t, por supuesto va a estar por acá, ¿no? A lo largo será R punto por delta t, lo que avanzó la partícula. Entonces, bueno, la nueva posición será R más R punto delta t, estará acá. Por supuesto, este vector está contenido en el plano R y R punto, ¿no? Es una suma de dos vectores en el plano. ¿Está bien? Bueno, y además el L se conservó. O sea, sigue siendo el mismo. Es perpendicular al plano. ¿Está bien? Entonces, fíjense, el L es la nueva posición al tiempo avanzado está en el mismo plano.
entonces la velocidad no tiene más remedio que estar en el mismo plano, ¿no? Porque tiene que ser perpendicular a L. ¿Está bien? Y a R. A L, ¿no? Quiero decir, el plano formado por la nueva posición y la nueva velocidad tiene que ser perpendicular a L. Entonces la velocidad tiene que estar en el mismo plano que estaba antes. ¿No? Entonces, recuerda, ¿no? Una consecuencia era el hecho de que el movimiento se establecía en un plano. ¿Está bien? Se mantenía en un plano. Esa era una de las consecuencias. Y la otra, recuerdan, que termina siendo una de las leyes de Kepler, pero genérica para cualquier potencial central, es la conservación de la velocidad areolar, que se llama, ¿no? De nuevo, si uno considera el área barrida por el vector posición, en ese tiempo delta t, el triangulito este, ahora visto de arriba, digamos este, ¿está bien? Fíjense, si uno calcula el área de este triángulo, pensemos delta t pequeño, ¿no? ¿Está bien? Bueno, lo puedo empezar de varias maneras, ¿no? Si, por ejemplo, ¿no? La puedo considerar como la suma de dos áreas, formo dos triángulos rectángulos, ¿no? Hago este de acá, está bien perpendicular al R, entonces formo este triángulo de acá, que tiene este ángulo 90 grados, ¿está bien? Esto, y de nuevo, como esto es pequeño, esto lo puedo asimilar al arco, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, puedo decir que el área de esta es simplemente el radio por, bueno, sería el radio, digamos, por esto sobre 2, ¿no? ¿Está bien? ¿Ok? Bueno, ¿y esto cuánto vale? Fíjense, esta velocidad, acá, genérica, tiene dos componentes, ¿no? Tiene una componente que es en la dirección perpendicular a R, que lo podemos llamar, digamos, la velocidad phi, ¿no? La velocidad en la dirección perpendicular. Piensen en un sistema, por ejemplo, de coordenadas cilíndricas, ¿no? Que esto fuera el R de cilíndricas y este fuera el ángulo phi. ¿Está bien? Entonces, bueno, digamos, tiene una velocidad R phi punto, si quieren, en esta dirección, y tiene una velocidad R punto en la dirección de R, ¿no? Son las dos componentes de la velocidad. Hacia afuera, si quieren, supongamos como está acá, ¿no? Que se está alejando y además está avanzando hacia acá. Tiene las dos componentes, ¿no? El R phi punto y el R punto, si quieren. Entonces, bueno, si quieren el área de este triángulo de acá, esto de acá sería el R phi punto por R sobre 2, ¿no? La base, si quieren, por la altura sobre 2, por ejemplo. Sería esto. R phi punto por delta t, bueno, esto acá es R phi punto por delta t, ¿no? La velocidad por delta t. R phi punto delta t por R sobre 2. Bueno, y este otro triángulo tiene, bueno, este lado es el mismo, R phi punto delta t, ¿está bien? Este de acá, bueno, esencialmente es R punto delta t, ¿no? Lo que avanzó en R, lo que se alejó en R. R punto delta t, ¿está bien? Entonces el área, bueno, es R phi punto delta t, que es este, por R punto delta t sobre 2, ¿no? Bueno, pero esta área es de orden delta t cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Mientras que esta área es de orden delta t. Entonces, bueno, cuando hacemos la suma de las dos y la dividimos por delta t, o sea, el área total la dividimos por delta t, bueno, y tendemos el límite a 0, esto nos da proporcionado a delta t y se va a cancelar y nos queda solamente este término acá, ¿no? O sea que el cambio de área por unidad de tiempo, el delta A sobre delta t, es esencialmente esto dividido delta t, o sea, R cuadrado phi punto sobre 2. Esa es o sea que esto nos está diciendo cómo es la velocidad, digamos, del área, ¿no? Lo que se llama velocidad areolar. El área barrida por unidad de tiempo por el vector posición, ¿no? De esa partícula mu. ¿Está bien?
Bueno, entonces... Esa es la... Ahora, bueno, después ahora lo usamos inmediatamente eso, ¿no? La expresión que tenemos para el cambio de la... Bueno, si quieren, introduzcamos ahora un poquito la visión más novedosa, si lo vemos desde el lado del lagrangiano. Fíjense, ¿no? Si queremos calcular el lagrangiano del sistema de estas dos partículas, 1 y 2, M1 y M2, bueno, obviamente escribimos la energía cinética, ¿está bien? Bien conocida. Y de nuevo, si reemplazamos las expresiones x1 y x2 en términos del R que teníamos arriba, relaciones de las masas y los R, de nuevo nos da esta expresión por R punto al cuadrado, y de nuevo esto de acá es la masa, ¿no? Reducida. Entonces de nuevo se vuelve a ver acá lo del problema equivalente, ¿no? La energía cinética, no solo el momento angular, se escribía completamente en términos de esa masa mu y su posición, ¿no? R, también la energía cinética, es un medio de mu por R punto cuadrado. ¿Está bien? Y además, como el potencial es central, el B justamente depende del módulo de ese R. Entonces, fíjense, acá ya lo vemos en el lagrangiano, ¿no? Nos queda un lagrangiano que, en términos de la dinámica de una única partícula equivalente de masa mu, en términos de la posición R. Entonces, bueno, si quieren un poquito la lógica del problema es así, ¿no? Uno resuelve un problema equivalente en términos de esta masa reducida y posición R, y después vuelve atrás, si quiere, y calcula las posiciones 1 y 2, ¿no? ¿Está bien? Están dadas en términos de las masas y de este R. Entonces, bueno, por ejemplo, veamos, ¿no? Si uno calcula, bueno, uno tiene este lagrangiano, bueno, ahora vamos a coordenadas. Por ejemplo, obviamente nos conviene usar coordenadas esféricas. Olvidémonos ahora de que el movimiento es plano y todo eso, ¿no? Pensemos en un movimiento genérico de una partícula masa mu con este potencial. Entonces, bueno, obviamente es conveniente usar coordenadas esféricas, bueno, porque justamente una de las coordenadas es el R. El potencial depende de esa sola coordenada. Entonces, bueno, por supuesto, el R punto sabemos que tiene componentes en las tres direcciones, ¿no? Justamente lo que habíamos visto un poquito antes. R punto en R tita punto en tita, ¿no? Y R seno tita phi punto en phi, ¿no? Bueno, el lagrangiano en términos de esas coordenadas es este de acá. Y bueno, si uno escribe las ecuaciones de Lagrange, ¿está bien? Con ese lagrangiano, bueno, obtiene estas tres ecuaciones, ¿no? Estas ecuaciones. Bueno, fíjense, esta de acá es un poquito, si quieren, ya usamos lo que sabemos de la clase pasada, ¿no? Fíjense, acá aparece el lagrangiano, claramente depende de las coordenadas R y tita. Aparece tita y R en todos lados, digamos, tita acá, digamos, y R aparece en varios lugares. Pero fíjense que no aparece phi. Sí aparece phi punto, pero no phi. O sea, phi es una coordenada cíclica. Entonces sabemos que se conserva, ¿no? dl de phi punto. ¿Está bien? El momento generalizado respecto de esa coordenada cíclica, dl de phi punto se conserva, es constante. Que es lo que ponemos acá. Esto es dl de phi punto. ¿Está bien? Fíjense, esto, si uno lo mira fuerte, esto no es otra cosa que la componente z del L, ¿no? ¿Está bien? Claro. Sí. ¿Hola? Sí, decime. No, sí, es que está bien que se entendió. No, perdón, sí, disculpame. Bueno, entonces, estas serían las tres ecuaciones de Lagrange, ¿no? Para la R, tita, bueno, y phi usamos ya la conservación esta, ¿no? En las conservaciones siempre conviene usar la conservación, si quieren, ya tenemos una primera integral de la ecuación, ¿no? De hecho, bueno, la ecuación de Lagrange hubiera sido que la derivada de esto respecto al tiempo sería cero, ¿no?
solo pusimos que la integramos, digamos, decimos entonces que esto es constante. Bueno, una cosa, ¿no? que vemos acá. ¿Qué pasa si, por ejemplo, que si cuando tita, digamos, si cuando tita es 0 o pi sobre 2, ¿está bien? ¿Qué pasa, por ejemplo, si la velocidad fuera 0 justo cuando tita es 0 o pi sobre 2, ¿no? Si tita punto fuera 0, cuando tita es 0 o pi sobre 2, ¿está bien? ¿Qué pasa? Bueno, lo vemos acá, ¿no? Si es 0 o pi sobre 2, esto es 0, ¿no? Porque si es 0, el seno es 0, y si es pi sobre 2, el coseno es 0, ¿no? O sea, en esos dos casos es 0. ¿Y qué pasaría entonces si además en ese punto el tita punto fuera 0, ¿no? Bueno, primero derivamos, ¿no? Obviamente. Entonces nos quedará, bueno, la derivada de esto por tita punto más esto por tita 2 puntos. Bueno, pero tita punto, si suponemos que es 0, lo que nos queda es que tita 2 puntos por mu r cuadrado es igual a 0. O sea, en el mismo punto en que la velocidad es 0, la aceleración es 0. ¿Está bien? Mu y r cuadrado son distintos de 0, ¿no? ¿Está bien? Estamos pensando, no se ha caído la partícula sobre la otra. El r es distinto de 0. Entonces, bueno, lo único, tiene que ser 0 el tita 2 puntos. O sea, la aceleración es 0. Entonces, fíjense, tenemos velocidad 0 y aceleración 0, quiere decir que el tita se mantiene constante. Queda fijo en 0 o pi sobre 2. ¿Eh? Entonces, bueno, ¿eso qué quiere decir? Que si elegimos apropiadamente, ¿no? la orientación de nuestro sistema, ¿está bien? Para que justamente cuando vale tita punto igual 0, se cumplan estas condiciones, que el tita sea 0 pi sobre 2, bueno, el tita va a ser fijo, siempre 0 pi sobre 2, ¿no? ¿Está bien? Vamos a tener. En particular, por ejemplo, si elegimos, es lo habitual, ¿no? Elegir tita igual pi sobre 2, ¿está bien? En el punto en el cual tita punto es 0, entonces, bueno, el tita va a ser siempre pi sobre 2. O sea, en otras palabras, ¿no? En términos de las coordenadas que habíamos elegido, tita pi sobre 2 quiere decir que estamos sobre el plano XY, ¿no? ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, bueno, en ese caso, digamos, el movimiento se desarrolla en el plano XY, donde, bueno, tenemos las coordenadas R y Φ, ¿no? En ese caso, fíjense, la coordenada esférica R, si el movimiento está contenido en el plano XY, la puedo considerar como la coordenada de cilíndrica, ¿no? Es la misma, ¿no? La distancia al eje. Z. ¿Está bien? Y Φ, bueno, es el ángulo girado alrededor del eje Z. ¿Está bien? Bueno, y acá se ve claro, bueno, ¿no? Este es el L, que es el L constante, ¿no? Esto claramente es el Z, ¿no? ¿Está bien? Le damos el constante. Y, bueno, y fíjense, ¿no? Acá reconocemos, si quieren, lo que habíamos dicho antes, la velocidad areolar, ¿no? ¿Está bien? El R cuadrado, lo que habíamos visto recién. Que la velocidad areolar es R cuadrado Φ punto sobre 2. Bueno, pero R cuadrado Φ punto es constante. Bueno, está multiplicado por mu, que es constante, ¿no? R cuadrado Φ punto es constante. Entonces, fíjense que acá aparece ya una ley. De nuevo, en la deducción esta estamos considerando el movimiento ese en el plano, ¿no? Estas R y Φ eran las mismas coordenadas que estamos considerando acá, ¿no? Cuando suponemos tita pi sobre 2, fijo. ¿Eh? Así que esto me está diciendo entonces que lo que se llama la velocidad areolar es constante, ¿no? Fíjense que eso vale para cualquier potencial central. Acá no decimos que es el potencial de Kepler, es para cualquiera, ¿está bien? Entonces, bueno, esa es una de las famosas leyes de Kepler, ¿no? Que las áreas, ¿no? de la posición de los planetas, las áreas barridas por los vectores de posición de los planetas barren áreas, digamos, mejor dicho, los vectores de posición de los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales, ¿no?
de cada planeta, ¿no? A medida que transcurre la órbita, ¿está bien? Mantiene su velocidad areolar. Esa es una de las leyes de Kepler. ¿Está bien? Bueno, acá un poquito lo que le decía recién, bueno, todo lo que, la deducción, esto que es muy claro, ¿no? ¿Está bien? Y la velocidad areolar constante. ¿Está bien? Dígame por cualquier duda. Perdón, no Sí. termino de ver lo de la ley de Kepler ahí. ¿Cuál sería la integración que uno vería para ver esa área? O justamente la integración que ya está hecha. Claro, la integración es la que está hecha por la conservación, ¿no? de L a de phi punto, claro, del PFI, digamos, ¿eh? De L a de Ok. phi punto. Y bueno, y que el área es proporcional a R cuadrado phi punto, ¿no? Claro, es verdad. La velocidad areolar es proporcional a R cuadrado phi punto. Claro. Y eso instante a instante es constante. Claro, exacto. Ok. Entonces, bueno, y de nuevo, que es válido para cualquier potencial central, no solamente para el de Kepler, pero bueno, Kepler lo descubrió observacionalmente, ¿no? En el caso gravitatorio. Bueno, y entonces, fíjense, en este sistema particular que elegimos, ¿no? El movimiento es plano, justamente en el plano XY, ¿está bien? Que en coordenadas cilíndricas en ese plano son R y phi punto también, ¿está bien? R y phi, perdón. Y bueno, y estas serían las ecuaciones. Velocidad de Lagrange, si quieren, o de Newton, de donde quisieran, bueno, no importa, pero acá lo decimos de Lagrange con esa consideración. Entonces, bueno, la resolución ya saben cómo es, ¿no? Este objeto, esta constancia de acá, este LZ constante, que lo vimos acá, lo usamos para despejar phi punto y reemplazarlo acá, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? Phi punto. Profe, Sí, decime. hay algo que no me queda muy claro. O sea, vos en la 6.4b dijiste que, bueno, eso, en el fondo lo que nos estás diciendo es la ley de Kepler y que la velocidad areolar es constante, Exacto, sí. ¿no? Sí. Y bueno, pero no eso no es una velocidad. No, bueno, Eh, no, R cuadrado phi punto sobre 2 es la velocidad areolar, ¿no? Es el área barrida por unidad de tiempo de electroposición. ok. Es lo que Bueno, estaba ahí acá, va. ¿no? Lo que habíamos Y deducido acá medio así con los dedos, si querés. ¿Eh? claro, porque abajo, bueno, pones que es el momento angular en Z. Bueno, sí, ahí está hecho el cálculo preciso, ¿no? Si vos ahora, digamos, en polares, digamos, en el plano XY, ¿no? R, por supuesto, es esto, y R punto es esto, ¿no? La velocidad en R punto y la velocidad en phi, R phi punto, ¿está bien? Sí, Y haces el vector L, mu R vector R punto, bueno, te da esto, que tiene componente de Z, ¿ves? Pensá en componentes cilíndricas, ¿no? R, Z, R, phi, Z. ¿Eh? sí, lo que no me cierra es que, o sea, primero es una velocidad y la misma expresión es el momento angular. Ah, Y sí, si querés, digamos, la ley verdadera, si querés, es la conservación del momento angular, ¿no? Bueno, ok, pero la velocidad areolar es proporcional ok, al momento angular, entonces se conserva por eso, si querés. Lo que pasa es ok, históricamente Kepler observó eso sin ninguna teoría detrás, ¿no? claro. Y una más, es que, viste, más arriba tenemos que hay otra constante, que es la de mu r cuadrado seno cuadrado de tita Ah, bueno, por phi. bueno, esa es la general, esa Ok, vale en esa es la general. que vale siempre y esta Vale es la, siempre, aun claro, cuando no elijas el movimiento, no elijas el sistema de coordenadas apropiado porque el movimiento esté en el plano XY. Esto vale en claro, ok. general. En el fondo es la misma, pero estamos particularizando. Ok, Claro, joya. claro. Fíjate que R seno tita, ¿está bien? Sí, lo elegimos Es, pi sobre 2, quedarme. esto que dice, que R seno tita es la componente, digamos, es la distancia del eje Z. Claro, claro. Entonces, esta es la Ok, distancia del eje Z al cuadrado por phi punto, ¿no? O sea, esto te está dando lo mismo, ¿no? Te está dando claro. el LZ, ¿está bien? Buenísimo. Está bien. Genial. Gracias. No, por nada.
Bueno, entonces recuerde, la forma de resolver el problema, así lo que decíamos, de reducirlo a un problema más simple, que era fácilmente resoluble, es usar justamente esta constancia de LZ para escribir phi punto como LZ sobre mu r cuadrado. Y reemplazarlo en la primera ecuación. Entonces nos queda una ecuación que solo contiene a R. Ahí es donde nos aparece el famoso, ¿no? Nos quedaría esta ecuación que solo contiene a R. Y digamos, esto de acá lo podemos meter junto con el B, con un potencial que se llama el potencial efectivo, ¿no? El famoso potencial efectivo. ¿Está bien? De manera que todo este término de acá se podría escribir como la derivada de un nuevo potencial, el potencial efectivo respecto de R, ¿no? El potencial efectivo es esto, ¿no? Claramente si uno define esto, hace la derivada, acá le aparece el LZ cuadrado sobre mu R cubo, ¿no? Con el signo menos. Esto acá, ¿está bien? Bueno, este es el famoso, ¿no? Bien conocido potencial efectivo, este es lo que se llama, ¿no? La componente centrífuga, ¿no? Que ustedes conocen, digamos acá, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un potencial atractivo, ¿no? BR, que podría ser, por ejemplo, el potencial gravitatorio, ¿no? ¿Está bien? Que va como 1 sobre R, ¿no? Sería este. Bueno, tenemos el potencial efectivo, incluye sumarle a este BR el LZ cuadrado sobre 2 mu R cuadrado, ¿no? Una cosa que va como 1 sobre R cuadrado. ¿Está bien? Entonces, la suma de los dos, bueno, nos da algo así. Imaginen, bueno, acá está ya medio implícito que este B de R, cuando diverge para R teniendo a 0, diverge más lentamente que 1 sobre R cuadrado, ¿no? Por ejemplo, 1 sobre R, ¿no? El potencial gravitatorio es 1 sobre R. Para R teniendo a 0, bueno, se va a infinito, menos infinito, digamos. Más lentamente que 1 sobre R cuadrado. Entonces, cuando R es muy chiquito, gana el centrífugo. ¿Está bien? Y en la suma, bueno, la suma tiende al centrífugo para R chiquitos. Mientras que al revés, para R grandes, como este va como 1 sobre R cuadrado, se va a 0 más rápido para R grandes que este, ¿no? 1 sobre R. Entonces, bueno, para R grandes, el potencial tiende al B. Pero bueno, en general, entonces, entre los extremos tenemos una cosa así, ¿no? Potencial. Tiene esta forma cualitativa genérica, ¿no? Más o menos. De nuevo, suponiendo que el BR va, digamos, es del orden de 1 sobre R, más o menos, ¿no? Que es más lento que 1 sobre R cuadrado. ¿Está bien? Bueno, pero entonces, de nuevo, el problema se reduce a estudiar un problema unidimensional ahora, en la variable R nada más. ¿Está bien? Que ese es el problema bien conocido, ¿no es cierto? De la variable R, pero digamos, sería una partícula ahora de masa mu con una posición unidimensional dada por R, ¿está bien? Un movimiento unidimensional en R nada más, pero con un potencial que ahora es el efectivo. ¿Está bien? No. Entonces fíjense, ¿no? Que una vez que, bueno, ahora lo vemos. Entonces, bueno, de acá, bueno, podemos hacer sería la ecuación esta, ¿está bien? Con este potencial genérico. Y bueno, y uno hace el truco, ¿no? Si quieren describir R dos puntos, ¿no? Bueno, como la derivada del tiempo de R punto, esto. Y de nuevo, justamente como R es una función de t, podemos, si quieren como habíamos hecho la clase pasada, ¿no? Podemos invertir y escribir t como función de R y meterlo en la dependencia, ¿no? Decir que R punto, que también es R punto por supuesto es una función de t, ¿no? Y R también es una función de t. Invertimos t como función de R, ¿está bien?
y lo reemplazamos en r punto de t. Entonces nos queda r punto como una función compuesta de t y t de r, ¿no? O sea, nos queda r punto como función de r. Entonces podemos hacer esta derivada, ¿no? La derivada respecto de r punto respecto a t la podemos hacer como regla de la cadena, de r punto de r por dr de t. O sea que nos aparece r punto. Entonces nos queda r punto por derivada de r punto respecto de r. O sea, la derivada respecto de r de un medio de r punto cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Entonces, digamos, esta derivada segunda la podemos escribir como una derivada respecto de r, entonces lo juntamos acá los dos. Bueno, el mu lo metemos dentro de la derivada, ¿no? Nos queda una gran derivada de r de todo igual a 0, lo que está escrito acá, ¿no? Y eso, bueno, eso me dice constante, ¿no? Bueno, obviamente esto, de nuevo, todo cierra, ¿no? Esto no es otra cosa que la energía mecánica, ¿no? La energía del sistema, de este problema equivalente unidimensional, de una partícula mu, de masa mu, con movimiento puramente unidimensional en R, y en un potencial efectivo. ¿Eh? ¿Está bien? Fíjense, esto es constante. Esto sería, por un lado, si quieren, la energía mecánica de este problema equivalente. ¿Está bien? Pero además, no solo eso, sino que es la energía del problema completo. ¿Eh? El problema quiero decir con movimiento en R y en phi, no solo en R punto. ¿Está bien? ¿Por qué? Bueno, porque si uno reemplaza el potencial efectivo por lo que es, ¿está bien? Recupera la energía cinética completa del movimiento bidimensional, ¿no? En R y phi. ¿Eh? O sea que esta constante es realmente la energía mecánica del problema. ¿Eh? La suma de energía cinética más la potencial. ¿Está bien? Bueno, y bueno, al final, entonces, usando esas dos constancias, si quieren, lo que hicimos fue, con este truco pudimos obtener una primera integral, ¿no? De la ecuación de movimiento en R, bueno, que nos da esto. Y ahora tenemos relaciones entre las velocidades, ¿no? ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, esta es la energía del sistema, ¿no? La energía mecánica. De la relación esta, que esto es constante, y la energía mecánica, podemos despejar R punto como una función de R. ¿Está bien? Porque todo esto depende de R. El V efectivo depende solo de R. Como está acá, ¿no? De R de t es más o menos, bueno, sacando la raíz cuadrada del R punto al cuadrado, bueno, queda esto. ¿Está bien? Entonces, bueno, de acá podemos integrar, porque justamente acá tenemos R, esta es la variable R, entonces podemos obtener, que yo paso esto para acá y esto lo paso dividiendo, nos queda que el diferencial t es más o menos de R sobre esto, ¿no? Fíjense que esto, si quieren, entonces esto lo puedo integrar directamente, ¿no? Esto es lo que decía que es la solución completa del problema, porque esto es si quiero integrar, quiero ver el R entre dos tiempos cualquiera, ¿no? Por ejemplo, entre T1 y T2, hago la integral de esto entre T1 y T2, esto la integral entre R1 y R2, ¿está bien? Y obtengo las relaciones. Esto, fíjense, esto en principio es una integral explícita que yo la puedo hacer por lo que se llama una cuadratura, ¿no? Una integral directamente. Busco en la tabla y la hago, ¿no? En ese sentido, acá se aclara un poquito, ¿no? Lo que decía que la solución completa del problema. Entonces, en principio, uno puede obtener t como función de r, si quieren, y además invertirlo formalmente y tener r como función de t. ¿Está bien? En general. ¿Ok? Y bueno, y una vez que uno tiene el r como función de t, entonces después se vuelve para atrás, ¿no? Porque el phi punto era L z sobre mu r cuadrado, ¿no? Bueno, pero r de t, fíjense, que ahora lo conocemos en principio, ¿no? Es explícito, entonces podemos hacer la integral esta. Multiplicamos, esto es una función del tiempo, pasamos, ¿no? Y hacemos la integral, entonces, multiplicamos por diferencial t, integramos. Entonces podemos obtener phi como función de t. Entonces ya tenemos r de t y phi de t. ¿Está bien?
ya tenemos el problema completo. Después, si queremos, podemos volver incluso atrás y tener las partículas, ¿no? Y tener las posiciones x1 y x2 de las dos partículas. ¿Está bien? Entonces, bueno, esa es la solución usual del problema, ¿no? De fuerzas centrales. Bueno, y si uno puede, si quiere, lo que se hace más habitualmente, en lugar de obtener las trayectorias en el sentido de R como función de t y phi como función de t, que si quieren sería la trayectoria en forma paramétrica, ¿no? En el espacio, a medida que transcurre el tiempo. Bueno, uno también puede trabajar directamente con la trayectoria geométrica, el R como función de phi, sacándose de encima el tiempo, ¿no? ¿Está bien? Recuerda, es lo que yo les comentaba la otra vez, que se podía sacar de una usando el principio de Maupertuis directamente. Bueno, ¿cómo lo hace? ¿Está bien? Bueno, de nuevo, como, digamos, si tenemos que R queremos calcular la función R función de phi, ¿está bien? La trayectoria, bueno, la podemos hacer así, ¿no? El dr de t lo escribimos como dr de phi por d phi de t. ¿Está bien? Y el de phi de t, que es el phi punto, bueno, lo escribimos como lo que sabemos, Lz sobre mu r cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Y por otro lado sabemos quién es R punto, porque R punto a su vez lo escribimos, lo sacamos de acá, lo está acá. Entonces fíjense que al reemplazar R punto y reemplazar phi punto, o sea, R punto lo conocemos, phi punto también lo conocemos, y nos queda entonces una ecuación para dr de phi, si pasamos esto para el otro lado, ¿no? ¿Está bien? Bueno, si uno hace los reemplazos, el dr de t que teníamos antes y el de phi de t, que es Lz cuadrado sobre mu r cuadrado, nada más. Fíjense que nos queda una ecuación de dr de phi que es esta. ¿Está bien? Bueno, el potencial efectivo, bueno, si reemplazamos el potencial efectivo por lo que es, nos queda explícitamente así en términos del potencial central. Bueno, y de hecho nos conviene, fíjense, bueno, como esto es toda una función de R, en realidad lo que nos conviene sacar no es tanto R como función de phi, sino phi como función de R, ¿no? ¿Está bien? De hecho, la de phi de R sería la inversa de esto, ¿no? 1 sobre esto. O sea, este sería el de phi de R, que, de nuevo, es integrable, ¿no? Lo que decimos, podemos hacer una cuadratura. Esto integramos los dos lados, multiplicamos por diferencial de R, integramos los dos lados, y acá tenemos la integral en phi, y acá la integral en R, que es, de nuevo, es una integral que uno saca de tablas, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, esa es si quieren, la forma también de obtener directamente la trayectoria geométrica, ¿no? La forma de la órbita, si quieren. ¿Está bien? Bueno, para el caso gravitatorio lo comentamos rápido, hacemos la cuenta esta rápido, ¿no? El potencial gravitatorio, bueno, ya saben que es este, ¿no? Menos G por el producto de las masas, sobre G la constante de Newton, ¿no? De la gravitación, ¿no? Universal. ¿Está bien? Entonces, bueno, si uno llama alfa a toda esta constante, Gm1m2, constante positiva, ¿no? G es positiva, bueno, y las masas también, ¿no? Entonces, bueno, nos quedaría, para el R punto nos queda esta ecuación, ¿no? La que habíamos deducido antes. ¿Está bien? Bueno, bueno, acá viene la cuestión, ¿no? Un poco más gráfica, ¿no? Del término de la energía, que uno lo puede ver con el potencial efectivo, ¿no? Esto. En términos del potencial efectivo. Recuerdan, con el término del potencial efectivo uno podía pensar el movimiento equivalente unidimensional en la variable R, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, es el potencial efectivo en función de R. Dibujado acá, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo cómo sea la energía del sistema, fíjense, si es mayor que 0, ¿está bien? El movimiento no está limitado en R grandes, ¿no? ¿Está bien? Hay un R mínimo al cual, digamos, el movimiento... Recuerden, la energía es la suma de la energía mecánica, ¿no? La suma de la energía
potencial, en este caso el movimiento dimensional, el potencial efectivo, y la energía cinética, un medio de mu r punto cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Bueno, estos son los puntos donde el r punto es cero, ¿no? Donde la energía total cruza la energía potencial, bueno, ahí el R punto tiene, ahí toda la energía es potencial, entonces la energía cinética es cero, ¿no? Entonces, bueno, estos son lo que llamamos los puntos de retorno, ¿no? Por ejemplo, si la velocidad tenía R punto negativo, la velocidad era negativa, R punto negativo, venía para acá, bueno, a este punto se hace cero, y entonces el movimiento solo puede volver hacia atrás, ¿no? Con R punto positivo. Bueno, y eso pasa siempre, fíjense que la energía es mayor que cero, bueno, o igual a cero, ¿no? En el caso particular que la energía es igual a cero, fíjense, tenemos un punto de retorno, digamos, acá, y cuando, bueno, y la partícula se puede alejar indefinidamente, lo único que, fíjense, cuando tiende a R infinito, y también la energía potencial tiende a cero, la energía cinética también tiende a cero, ¿no? La energía total es cero. Estamos pensando en caso de que la energía cero está justo sobre el eje R, ¿no? Entonces, bueno, la única diferencia con esto es que acá, digamos, la partícula llega al infinito con velocidad finita, mientras que acá llega al infinito con velocidad cero, ¿no? ¿Está bien? Pero llegan las dos al infinito. O sea, siempre que la energía sea cero o mayor que cero, la partícula puede alcanzar el infinito, ¿no? Mientras que si la energía es negativa, hay un punto, tenemos el punto de retorno de todo, pero también tenemos un punto de retorno, un R máximo, ¿no? O sea que el movimiento está limitado a 2 R, ¿no? Entre R mínimo y R máximo. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto es lo que llamamos el movimiento ligado, ¿no? Cuando la partícula no se puede alejar indefinidamente, sino que está ligada, digamos, a moverse en una región limitada. ¿Está bien? Que corresponde justamente a energía negativa. Bueno, esa es la que estudia Kepler, si quieren, ¿no? Que corresponde a las observaciones de Kepler, ¿no? Los movimientos de los planetas. ¿Está bien? Bueno, lo que decíamos gráficamente acá es simplemente ver las zonas, los R posibles en los cuales esto de acá es positivo, ¿no? Porque esto está definido, el R punto tiene que estar definido, entonces lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo, ¿no? O cero. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, bueno, si uno se fija dónde esto es positivo, bueno, este 2 mu es positivo, así que lo que importa es lo que está acá. Bueno, las condiciones para que no sea negativo lo que está dentro, o sea que sea cero o positivo, es esta, ¿no? Si quieren que la energía sea mayor que esto. ¿Está bien? O los R, bueno, acá podemos explicar cuáles serían los R. Si tenemos dada la energía, cuáles son los R que tienen que respetar esta relación, ¿no? De nuevo, si la energía es positiva hay una única solución, R, que es el R mínimo, mientras que si la energía es negativa tenemos dos R posibles que satisfacen esta condición, que son el R mínimo y el R máximo. ¿Está bien? Bueno, de hecho, si uno, lo que está acá, ¿no? Si uno mira un poquito esta, recuerden, alfa es una constante fija positiva, todo acá positivo, esto tiene un mínimo, este objeto acá tiene un mínimo, ¿no? ¿Está bien? Bueno, que no es otra cosa que corresponde al mínimo del potencial efectivo, ¿no? ¿Está bien? En R0. Esto, ¿no? Es el mínimo hasta acá. ¿No? Bueno, este sería el R0, el mínimo del potencial efectivo. ¿Está bien? Y bueno, y este es el valor que tiene, ¿no? Si uno calcula el mínimo del potencial efectivo, ahí en R0 vale esto. O sea, bueno, la energía, eso, justamente, eso vale siempre. Como la energía tiene que ser mayor que esto, siempre, ¿no? Cualquiera sea la condición. Y esto tiene ese mínimo, bueno, la energía tiene que ser mayor que ese, ¿no? Bueno, lo que obviamente, ya lo vemos obviamente en el gráfico, ¿no? La energía no puede ser más baja que este punto, ¿no? En ese caso, esa sería la energía mínima, en el cual, bueno, el R estaría siempre fijo ahí, ¿no? Son lo que conocemos como las órbitas circulares, ¿no? El R fijo, en el R0, y la partícula, bueno, moviéndose solo en phi, ¿eh? R punto igual 0 siempre. ¿Está bien?
Pero bueno, en general, si la órbita no es circular, o sea, si la energía es mayor que la del mínimo, el movimiento está limitado entre 2R mínimo y R máximo. ¿Está bien? Que bueno, ¿qué es lo que está acá, no? ¿Qué es lo que nos interesa? Si quiere el estado ligado, con energía menos que cero, uno calcula los puntos de retorno, ¿no? Donde se anula el radicando donde R punto es S0, donde se anula esto. ¿Está bien? Ahí tenemos dos R, el R mínimo y R máximo, que si no se la cuenta, bueno, son estos de acá. ¿Eh? En términos, bueno, acá estamos usando el valor absoluto de la energía que sabemos que es negativo, ¿no? Bueno, entonces el movimiento sabemos que se va a desarrollar entre estos dos extremos. Bueno, y la ecuación, recuerdan, la ecuación para phi de R, si reemplazamos el potencial gravitatorio, ¿no? Nos quedaba esta ecuación, y es lo que le decía antes, ¿no? Que se puede integrar. Multiplico por dr e integro, ¿no? Hago la cuadratura. Como sabemos, bueno, ya hemos analizado, sabemos que el movimiento tiene un R mínimo. Bueno, podemos empezar a contar, por ejemplo, el phi, ponemos el eje X, digamos, en la dirección del R mínimo, ¿no? Entonces contamos el phi a partir del R mínimo. Entonces cuando R es igual a R mínimo, phi vale 0. ¿Está bien? Por definición, digamos. Entonces, bueno, la integral entre phi igual 0 y un phi genérico phi va a ser desde R mínimo hasta R, ¿no? La integral va a corresponder a la integral de este lado de R entre R mínimo y R. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, bueno, en principio uno puede hacer la integral. Bueno, está el tema, ¿no? De que hay que tener cuidado porque recuerdan esto de acá, ¿no? Lo que está acá, de phi de R es más menos esto. ¿Eh? Entonces hay que elegir apropiadamente el signo cuando uno integra. Por ejemplo, justamente elegimos empezar de R mínimo. ¿Está bien? Y medimos los phi de R mínimo. Entonces, bueno, ahora sí, cuando el movimiento avanza, el R aumenta. ¿Está bien? Entonces, ¿ok? Entonces, digamos, a medida que phi crece, también crece R. ¿Eh? Entonces, lo que va, si d phi es positivo, o sea, que phi crece, o sea, d phi es positivo, y R crece, o sea, dr es positivo, d phi a dr es positivo, entonces va el signo más. ¿Eh? Crecen los dos. Entonces, bueno, esta integral, acá elegí el signo más, por eso, y esa integral la puedo seguir hasta que el R alcanza el R máximo, ¿no? Una vez que alcanza el R máximo, phi sigue creciendo, o sea, d phi es positivo, pero ahora el R empieza a disminuir, d phi a dr es negativo. Entonces, ahora lo que va es el menos, ¿no? ¿Eh? O sea, si seguimos integrando hasta R, seguimos integrando para phi mayores que el phi en el cual se alcanza el R máximo, hay que seguir integrando, pero ahora usando a partir de ahí menos, ¿no? ¿Está bien? Hay que tener esos cuidados, sí, son medio muchas, pero hay que usarlos, ¿está bien? Bueno, no importa, de todas maneras, la integral esta se puede hacer muy fácil de tabla si uno hace el cambio de variables, ¿no? Llama 1 sobre R a esa variable la llama U. Entonces, bueno, haciendo el cambio de variable, la integral se reduce a esto. ¿Está bien? En la variable U. Y fíjense que la forma que tiene esta integral es de este tipo, ¿no? La integral esta, que es una integral que está en tabla, y cuya solución es esta, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, si uno hace eso y lo reemplaza acá, bueno, la solución es esta, ¿no? Queda el arco coseno reemplazando las constantes, ¿no? Aquí identificando A, B y C acá y reemplazando acá, bueno, queda esta solución, que phi es el arco coseno de esto, ¿no? Lo cual es bárbaro porque justamente phi es el arco coseno de algo, entonces simplemente me queda que el coseno de phi es esto que está acá. ¿Eh? O sea que esto que está acá es el coseno de phi. Y U es 1 sobre R, ¿no? Entonces fíjense que uno puede despejar 1 sobre R en función del coseno de phi. Bueno. Una pregunta. Sí, decime.
Ahí, ¿qué pasó con el menos 1 sobre raíz de menos A? Ay, perdón. Ahí recién donde estábamos en la No, sí, sí, 6.20. sí, lo que pasa es que toqué Ah, el mouse y saltó la pantalla, ¿no? Pero, ok. sí, sí. Acá. Y no, fíjate que el A es -1. Si identificas acá el A es -1, ¿no? Entonces te queda 1. Ah, Claro. tenés razón. Sí, sí. Claro. No, sí, sí, es muy directo, ¿no? No hay nada raro. Es un poquito más que a mí. Bueno, entonces, fíjense, de nuevo, entonces acá, fíjense, nos queda coseno phi igual a esto. Acá el u aparece solo acá, es 1 sobre r. Entonces, bueno, es muy fácil despejar 1 sobre r en función de coseno phi, ¿no? Pasando esto para el otro lado. Fíjense, paso esto para el otro lado. Esto queda multiplicando, queda acá multiplicando a coseno phi, queda multiplicando esta raíz, que es lo que está acá. Bueno, acá lo que se hace, bueno, acá estaba con un valor absoluto de, ¿no? Bueno, acá lo dejamos como sabemos que es negativo, ¿no? Menos valor absoluto de no es otra cosa que, así lo podemos escribir así. Conviene escribirlo así, ¿por qué? Bueno, porque esta expresión nos sirve también para el caso en que la energía es positiva o cero. Entonces nos conviene definirlo así. Bueno, entonces, fíjense, nos queda esto, y bueno, y acá nos queda una constante, cuando pasamos esto multiplicando al otro lado, ¿no? Fíjense, nos queda esto que llamé E, nos queda E coseno phi, esto le sumamos 1 más E coseno phi, y después esto que está acá, el mu alfa sobre LZ cuadrado, lo pasamos multiplicando, y eso resulta que no es otra cosa que lo que habíamos definido como 1 sobre R0, ¿no? Así que nos quedan cosas conocidas, ¿no? El R0 que era el radio, la posición, ¿no?, del mínimo del potencial efectivo, bueno. Y la E, esta E que se llama la excentricidad. ¿Está bien? Fíjense, la excentricidad está entre 0 y 1, ¿no? Recuerden que la E es negativa, o sea que esto es más chico que 1. Entonces la E está entre 0 y 1. Bueno, y esto sabemos que esto lo que describe es una elipse, ¿no? ¿Está bien? Una elipse que tiene semiejes A y B que son, bueno, si uno hace un poco de cuenta, son estas dos, ¿no? Estos son los semiejes de la elipse. ¿Está bien? Y el origen, digamos, del R, ¿no? Este R está medido a partir de lo que llamamos el foco, ¿no? De la elipse. ¿Está bien? O sea, creo que lo tengo acá, me parece al final de todo. Acá. ¿Está bien? Estas serían las... Si uno dibuja la elipse esta, ¿no? Bueno, lo que habíamos escrito antes era 1 sobre R, pero acá sacamos el R como R0 sobre 1 más epsilon. Entonces no es phi. Bueno, nos describe esta elipse, ¿no? ¿Está bien? Con semiejes A y B, semieje mayor y semieje menor, que tiene estos valores, ¿no? Bueno, fíjense, el R se mide a partir de los focos, ¿no? El foco estaría por acá. Hay dos focos en realidad, uno foco equivalente. El foco este está acá, A por no menos C, epsilon, menos C, perdón. O sea, la posición del foco respecto del centro de la elipse es esta, es por A. ¿Está bien? Bueno, y a partir de ahí se mide. Esto sería, si quieren, el R menor, el R mínimo, y este de acá hasta acá sería el R máximo, ¿no? De la órbita. ¿Está bien? Entonces, bueno, y la órbita, por supuesto, hace la trayectoria esta, ¿no? Y los R que se miden del foco son R mínimo y R máximo. Y en el medio, bueno, pasa por los R intermedios. ¿Está bien? Eso es lo que bien conocido. Bueno, y en realidad, de nuevo, recuerden que esta es la trayectoria del problema equivalente, ¿no? O sea, de esa masa mu, cuya R, digamos, se mide si quieren, el centro de masa. Este sería el centro de masa también, el foco de elipse.
Pero bueno, pero el problema real de las dos masas, M1 y M2, en realidad lo tenemos que deducir de ese, ¿no? Simplemente, como R1 y R2, X1 y X2 son proporcionales a R, ¿no? ¿Recuerdan eso? Acá, ¿no? X1 y X2 son proporcionales a R, ¿está bien? Y las distancias estas dependían de la relación de masas. Entonces, bueno, una vez que tenemos R, ya tenemos todo, ¿no? Entonces, fíjense, pensemos como está acá, ¿no? Que la masa M1 es la más grande y la masa M2 más chiquita. Si quieren, piensen en el Sol y un planeta, cualquiera, ¿está bien? Entonces, bueno, para el caso del Sol, cuya masa es mucho más grande que el planeta, bueno, esto es muy chiquito, ¿no? Porque sería esencialmente la masa del planeta dividido básicamente la masa del Sol. Es muy chiquito, el X1 es chiquito. Bueno, y este es prácticamente R, ¿no? Porque fíjense, la masa del Sol dividido esencialmente la masa del Sol da que X2 es R, ¿no? Prácticamente. ¿Está bien? Es un poquito más chica en realidad, pero bueno. Entonces, bueno, en realidad el movimiento real, si bien, ¿no? Lo tenemos acá, el movimiento de la masa mu, digamos, equivalente hace esto, con el radio de R haciendo esto, ¿no? Desde el R mínimo a R máximo. Bueno, en realidad, imagínense un R cualquiera, ¿no? ¿Está bien? En realidad, el X1 estaría por acá atrás, chiquitito, y el X2 estaría por acá, un poco más corto que el R. Entonces, si quieren, el R1, digamos, el X1, perdón, estaría escribiendo una elipse más chiquitita, en el factor S, ¿no? El cociente de las masas, M2 sobre M1 más M2, alrededor del centro de masa. Bueno, y la otra estaría escribiendo también una elipse más chiquita que esta, digamos. Siempre el R, los dos, fíjense que siempre están opuestos, ¿no? Pues en esta posición de acá, el X1 estaría por acá y el X2 estaría por acá. Pero si uno lo sigue, siempre están haciendo elipses, ¿no? Los dos. Elipses como esta, pero más chicas en el factor S, ¿no? En el factor cociente de las masas. ¿Está bien? Entonces ese si quieren es el movimiento real. ¿Qué pasa? Obviamente, como decíamos recién, ¿no? Si la masa del Sol es mucho más grande que la de los planetas, el Sol esencialmente está quieto ahí. Está haciendo una elipse muy chiquita. Es más chiquita que su tamaño, entonces digamos está ahí. Y el planeta está esencialmente siguiendo la masa mu, ¿está bien? Entonces, bueno, fíjense, las leyes de la velocidad areolar y todo eso también, bueno, todo lo que vale lo podemos aplicar, digamos, lo que vale para mu lo podemos aplicar para los planetas, si quieren, cuyas masas son mucho más chicas que las del Sol, ¿no? De hecho, las leyes de Kepler, en cierto sentido, dependen de eso, ¿no? De que la masa del Sol sea más chiquita, perdón, del planeta sea mucho más chiquita, ¿no? Por ejemplo, la velocidad areolar, ¿no? Si calculamos la velocidad areolar, que ya sabemos que era esto, ¿no? R cuadrado phi punto, es esto. Entonces, bueno, fíjense, el periodo completo, ¿está bien? ¿Cómo lo calculamos? Bueno, la velocidad areolar es constante, ¿no? Entonces, en un periodo, ¿está bien? Bueno, está claro, sea constante o no, digamos, en un periodo completo, el vector recorre toda el área, ¿no? De la órbita. ¿Está bien? El vector posición barre toda la elipse, digamos, ¿no? Toda el área de la elipse. En un periodo. Bueno, pero si la velocidad de Viola es constante, esa área vale directamente la velocidad por el periodo, ¿no? Por el tiempo, ¿no? Entonces el periodo se puede calcular directamente como el área total de la órbita dividido a la velocidad areolar, ¿no? La velocidad areolar es esta, LZ sobre 2 mu, y el área, bueno, el área de la elipse es pi por A por B, ¿no? Entonces, bueno, esto me da directamente el periodo, ¿no? Estos son los radios mayor y menor, ¿no? Entonces, bueno, reemplazando las expresiones de los radios esos,
nos queda esta relación de acá. Para los periodos de los planetas. Bueno, fíjense que depende de mu, ¿no? O sea, en realidad, para cada planeta, el mu es distinto, ¿no? Para el Sol con un planeta, el mu, por supuesto, es el producto de las masas dividido la suma, ¿no? Entonces, bueno, será distinto ese mu según el planeta que consideremos alrededor del Sol. Entonces, bueno, en principio, el periodo sería distinto para... dependería de este factor de acá. Además de la distancia, este A es una especie, es un indicador de la distancia del planeta al Sol, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, en realidad, justamente como las masas de todos los planetas son chiquitos, esta masa reducida esencialmente es la... ¿Está bien? Es la masa del planeta, ¿no? Recuerden, la masa reducida es el producto de las masas sobre la suma. En la suma solo sobrevive la más grande, la del Sol, entonces se cancela con la de arriba y me queda solo la masa del planeta. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, bueno, como acá, entonces mu me quedaría la masa del planeta. Alfa, ¿qué es? Alfa era el G por el producto de las masas. Entonces se cancela la masa del planeta acá con la masa del planeta acá y me queda simplemente 1 sobre G, la masa del Sol. Entonces, la constante esta es la misma para todos los planetas. Entonces, lo único que cambia acá en el periodo es la distancia al Sol, si quieren, el A, ¿no? El radio mayor este. Entonces, bueno, esta es la famosa ley de Kepler, ¿no? De cómo están relacionadas las distancias al Sol con los periodos de rotación. Las áreas, las distancias del Sol con el periodo, ¿no? Que si quieren los cuadrados, bueno, el periodo es proporcional a la distancia de la 3 medios, o como lo dijo Kepler, los cuadrados de los periodos son proporcionales a los cubos de las órbitas, ¿no? De los radios de las órbitas. Es la famosa tercera ley de Kepler, ¿no? La primera es que los planetas describen elipses. De nuevo, eso depende también justamente, ¿no? Alrededor del Sol. Pero esa primera ley de Kepler, los planetas describiendo elipses alrededor del Sol, bueno, supone que el Sol está en el foco, lo cual implica que la masa del Sol es mucho más grande que la del planeta, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, y lo mismo la tercera ley, esta también depende, porque si no, digamos, los periodos de cada planeta no dependerían solo de su distancia al Sol, sino también de sus masas. Pero bueno, observacionalmente está claro, ¿no? Esa sería la idea. Bueno, y si quieren, para redondear un poquito, de nuevo, estas eran las órbitas ligadas, ¿no? Con energía negativa. ¿Qué pasa con las órbitas no ligadas, las que tienen energía positiva? No sé para qué pasa. No, me equivoqué. La que tiene energía positiva, bueno, lo que tiene bueno es que, de nuevo, definiendo la excentricidad de esta manera, ¿está bien? También vale para el caso de órbitas con energía positiva. Ahora sí, la excentricidad es más, esto que sería excentricidad es mayor que 1, ¿no? En ese caso, bueno, la ecuación es la misma, ¿no? Ahora con una excentricidad mayor que 1, bueno, en el caso, ¿no? ¿Está bien? Y en ese caso, bueno, salvo, bueno, con energía 0 que vale exactamente 1, ¿no? Y en ese caso, bueno, la ecuación vale exactamente igual, y lo que describen ahora son las famosas hipérbolas, ¿no? Si es mayor que 1, o si epsilon es 0, perdón, si es 1, quiero decir, cuando la energía es 0, es 1, en ese caso es lo que se llama una parábola, ¿no? ¿Está bien? La parábola, que son muy parecidas esencialmente, ¿no? El movimiento es... el movimiento es acercándose al Sol, digamos, ¿no? Llegando a un radio mínimo y después yéndose, ¿no? O sea, se acerca, llega al radio mínimo y después se aleja. Y la forma de esa trayectoria es una hipérbola, ¿no? Cuando la energía es mayor que 0, y es una parábola que es muy parecida, digamos, si uno lo mira, no es que ¿está bien? Se dé mucha cuenta de diferencia, que eso está con energía 0, ¿no? Recuerda, la diferencia era que llegaba al infinito con velocidad 0, la energía 0.
o con velocidad finita, si energía mayor que C, ¿no? ¿Está bien? Pero bueno, siguen valiendo las expresiones y... Ah, bueno, ese es el tema del caso que viene. No, esto es más o menos las cosas que ya ustedes conocían, ¿no? La verdad que casi no usamos nada de Lagrange, ¿no? Esencialmente, a lo sumo con Lagrange lo que hicimos es dedujimos las mismas ecuaciones que deducíamos con Newton, ¿no? ¿Está bien? Digamos, simplemente les quería comentar una cuestión, si quieren, nomás de curiosidad, ¿no? Pero, de nuevo, y bueno, y también para aclarar un poquito, ¿no? Ese movimiento que habíamos visto de la elipse, así descrita de esa manera sencilla, ¿no? Dependía de haber elegido apropiadamente, recuerdan, ¿no? El sistema de coordenadas, haberlo inclinado apropiadamente para que, digamos, el movimiento que sabemos que es plano, estuviese contenido en el plano XY. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, bueno, usamos esas dos variables cilíndricas, si quieren, R y φ nada más. ¿Mm? Pero ¿qué pasa en general cuando, digamos, por ejemplo, porque estamos considerando varios tipos de objetos que se mueven alrededor del mismo punto, cosas así, ¿está bien? Pero que, entonces no podemos elegir para todos el plano más apropiado, ¿está bien? En ese caso el movimiento, si quieren, si bien cada órbita es plana, el movimiento en ese sistema de coordenadas que uno usa es tridimensional, ¿no? Por ejemplo, si uno efectivamente usaba las coordenadas esféricas, eh, las tres coordenadas variaban en el tiempo. No solo R y φ, sino también θ. Fíjense, ¿no? Imagínense, por ejemplo, el movimiento de la elipse, que está en el plano de la elipse, digamos, pero que ese plano estuviera inclinado respecto, ¿no?, del plano XY. ¿Está bien? Entonces, claramente, cuando la partícula recorre ese plano, sube, el z aumenta, disminuye, ¿no? La inclinación respecto al z cambia, o sea, el ángulo θ está cambiando también. O sea, no solo cambia el R, que sería, ahora sería, ¿no?, el R de esférica, ¿no?, está aumentando el R, y disminuyendo, cambiando el R y también el φ, están cambiando los tres. Entonces el movimiento, o sea, si uno lo observa de ese sistema de coordenadas genérico, es más complicado, ¿no? ¿Está bien? Pero bueno, si bien sabemos que está reducido a un plano, su descripción de un sistema genérico es más complicada. Entonces, bueno, ¿cómo se hace la práctica para hacer esa descripción? Obviamente uno no va a perder la ventaja de saber que el movimiento es plano, ¿no? Entonces eso lo mantiene. Entonces esencialmente lo que uno hace es describir cuáles serían las coordenadas de ese plano. ¿Está bien? Entonces, lo que se hace habitualmente es esto, ¿no? Se elige, primero un sistema de coordenadas que sea universal en algún sentido, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en la Tierra y queremos describir, por ejemplo, el movimiento de satélites alrededor de la Tierra, ¿no? Imagínense los satélites geoestacionarios, no, los satélites del GPS, estacionarios, los que fueran, ¿no? ¿Está bien? Y que obviamente tienen órbitas de todo tipo, no podemos elegir para uno solo de ellos, ¿no? Pero para el resto no. Entonces, bueno, tenemos que describir todo desde un sistema genérico. Entonces, bueno, por ejemplo, se usa un sistema que está, por supuesto, centrado en la Tierra, ¿no? El centro de la Tierra, cuyo eje Z está en la dirección, ¿no?, del polo norte. ¿Está bien? Bueno, y se eligen, por ejemplo, los ejes perpendiculares al polo norte, X y Y, que recuerden que tienen que estar, de nuevo, tienen que ser un sistema fijo, ¿no?, de coordenadas. ¿Por qué? Digamos, no puede seguir rotando la Tierra porque es un sistema rotante, ¿no? Estamos describiendo esto desde un sistema inercial, ¿está bien? El centro de masa de la Tierra que se traslada lo podemos considerar inercial, ¿no? Esencialmente, ¿por qué? Porque está cayendo, ¿no?, en la gravedad solar, básicamente. Está en caída libre, entonces podemos considerar lo que es inercial, ¿no? Si uno deja un objeto cerca, ¿está bien?, que también está cayendo en la gravedad solar, por supuesto, si lo deja quieto con uno, sigue cayendo con uno, ¿no? Entonces no hay...
es totalmente inercial en ese sentido, ¿no? Según las leyes de Newton, ¿no? Puedo describir todo desde ese sistema, o aplicar la ley de Newton a ese sistema. Entonces, bueno, el sistema, si quiere, en el centro de la Tierra es un sistema inercial, pero rotando con la Tierra no. Entonces tengo que elegir un sistema de ejes que no rote con la Tierra, que esté fijo en el espacio, si quieren. Entonces, bueno, se elige, por ejemplo, que el eje X apunte en una dirección particular del espacio, fija, que, bueno, convencionalmente se toma como la dirección digamos, en que apunta, digamos, en la dirección, digamos, a ver, sí, del equinoccio de primavera, ¿no? De cuando el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, ¿no? ¿Está bien? La dirección que tiene el Sol, por donde pasa el Sol, en el momento del equinoccio, ¿está bien? De primavera. Entonces, bueno, esa es una dirección fija, ¿no? Hay una única dirección de esa. Bueno, esa dirección se elige como... y, bueno, y por supuesto, el ir completando la terna, ¿no? Entonces, bueno, imagínense un sistema de coordenadas que va junto con la Tierra, sin rotar, el eje X siempre apuntando a la misma dirección, que sería la dirección entre el centro de la Tierra y el Sol en el equinoccio de primavera para el hemisferio norte, ¿no? Cuando pasa el invierno a la primavera en el hemisferio norte. Bueno, entonces, y entonces, ¿cómo se determina la órbita del planeta? La órbita del planeta sabemos que es un plano inclinado, ¿no? ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, bueno, lo que es ese plano va a cortar el plano XY del sistema de coordenadas, el plano de la órbita, ¿está bien? Piensen en este plano de la órbita, corta el plano XY, ¿está bien? Entonces, una parte va a estar por arriba, por Z positivo, y otra parte por Z negativo, digamos. Supongamos que lo corta acá. Esta sería la intersección entre la intersección entre el plano de la órbita y el eje XY. O sea, esta parte de acá está por arriba, Z positivo, y esta parte por abajo, Z negativo. ¿Está bien? Entonces, fíjense, supongamos que el planeta se mueve, el satélite se mueve así, con el phi aumentando así, ¿no? Entonces, esta sería la posición, esta es la posición donde el plano de la órbita corta el plano XY, y esto es lo que llamamos la línea de nodos, el punto, la recta esta, ¿está bien? Que es la intersección entre el plano de la órbita y el XY. Fíjense, en esta parte de la órbita el satélite pasa de estar abajo del plano a arriba del plano, lo cruza ahí, de abajo para arriba. Esto es lo que se llama el punto de nodo ascendente, ¿no? Porque está ascendiendo, pasa de abajo para arriba. Entonces, esa es una de las direcciones que hay que marcar, ¿no? En el plano XY hay que marcar la posición esa, el angular, ¿no? Le doy el ángulo que forma con el eje X la recta esta, la que apunta hacia la nodos, y este es el omega, ese ángulo fijo, ¿no? ¿Está bien? ¿Ok? Bueno, y después dentro de esta órbita está el punto de máximo acercamiento, ¿no? Al centro de la Tierra, el R mínimo. ¿Está bien? Recuerden que los phi's que medíamos dentro de la órbita, lo medíamos a partir de ese R mínimo, ¿no? Entonces, bueno, hay que dar la posición de dónde está el R mínimo de la órbita. Bueno, ¿y cómo se da? Bueno, se da con un ángulo, el ángulo que forma, ¿no? En la trayectoria entre la línea de nodos y el R mínimo, ¿no? Se mueve desde la línea de nodos hasta la posición del R mínimo, se mueve un ángulo omega minúsculo. Entonces omega mayúsculo omega, ¿está bien? Y a partir de ahí usamos los phi, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, esas son dos. Y finalmente tenemos la inclinación, ¿no? ¿Cuánto está inclinada la órbita respecto del eje Z? La normal, si quieren, a la órbita respecto del eje Z, está inclinada un ángulo y la inclinación, ¿no? Entonces, fíjense que esencialmente podemos dar la posición, digamos, de la órbita respecto al sistema completo, considerando esto, ¿no? El ángulo de la línea de nodos, la inclinación de la órbita y, ¿está bien? Y este ángulo omega. Profe, una pregunta. Sí, decime. En este ejemplo en el que
la trayectoria es en un plano inclinado, Sí. ¿las ecuaciones siguen siendo las mismas? Por más que acá el tita no es ni pi sobre 2 ni 0. No, bueno, eso, las ecuaciones son las mismas para el R que vos medís dentro del plano. ¿Eh? Claro. ¿Está bien? Dentro del plano Sí. XY, decís. No, dentro del plano de la órbita. O Ah, sea, tenés ok. que medirlo y medir el phi de la órbita. O sea, esto, ¿no? Claro, sí. Lo Te- preguntaba es- ¿Por qué? Decime. Sí, sí, claro, tenés que medir porque el... creo que las ecuaciones que habíamos llegado era con la consideración esta de que el tita era pi sobre 2, Claro, claro. como que estaba contenida en el plano XY. Claro, por eso no funciona acá. No te sirve Claro, acá. La tenés que adaptar al caso este. claro, eso, genial. Bueno, es lo que está acá, ¿no? Si vos, justamente, si vos usás, digamos, la normal, esta sería la normal a la órbita, ¿no? Esta sería la que contiene al L, ¿no? De la órbita. Claro, ¿Está bien? Está inclinada a un ángulo I respecto al eje Z de tu sistema de coordenadas. Este es el phi medido desde el R mínimo, ¿no? Ese es el phi correcto de las ecuaciones que dijimos antes, ¿está bien? Pero está sobre la órbita. O sea, si vos lo querés llevar al phi verdadero, que si querés sobre el eje, sobre el plano XY, no es este. ¿Eh? No te serviría eso. Lo que se hace es esto, ¿no? Esencialmente, bueno, está un poquito acá explicado si querés. Que si vos definís, digamos, si uno usando usando, digamos, los vectores ¿no? La dirección esta el vector este E en la dirección del radio mínimo dentro del plano, usando este de acá, ¿está bien? Bueno, uno puede proyectar, y sabiendo, digamos, que dentro de este plano se mueve de la forma que uno conoce, ¿no? Uno puede proyectar apropiadamente, usando esta información, estos ángulos, todo, y calcular, por ejemplo, la posición de la partícula en cualquier del satélite. Si querés, el X y Z del satélite en cualquier momento. ¿Está bien? Con esos claro. parámetros de la órbita. Entonces, bueno, esencialmente se hace así, ¿no? Acá está hecho, digamos, mírenlo si quieren con cuidado. Pero básicamente, fíjense cómo queda. Esta sería la descripción final, ¿no? Si uno hace esas proyecciones, ¿eh? El X y Z en el sistema quedan escritos así, en términos de esos ángulos, ¿no? Este omega queda el de, ¿no? La posición respecto al eje X de la línea de nodos ascendente, ¿eh? La inclinación de la órbita, y este omega que era lo que faltaba, ¿no? De la línea de nodos hasta la R mínima, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, queda este omega, estos omegas, minúscula y mayúscula, y el I son constantes, ¿no? Pero están variando el R y el phi. Por supuesto, estos son los R y phi que conocemos, ¿no? De la órbita, ¿está bien? Que cumplen con esta ecuación. Entonces, bueno, fíjense, esto ya lo conocemos, entonces de esta manera, entonces podemos escribirlos en el sistema genérico de coordenadas con esto. Entonces, dando esencialmente, o sea, en otras palabras, digamos, para definir la órbita de un satélite hay que dar tres parámetros, que son estos dos omegas y el I, ¿no? ¿Está bien? O sea, esos, si quieren, son los tres parámetros que se dan para definir una órbita genérica de un planeta o de un satélite, lo que fuera, ¿no? Obviamente para planetas, cometas, lo que fuera, ¿no? Se usa, asteroides, lo que fuera, se usa el Sol como centro, ¿está bien? Se usa un eje Z que es perpendicular al plano de la eclíptica, ¿está bien? Y se usa, y el eje X también, se usa la dirección que apunta, la dirección entre la Tierra y el Sol en el equinoccio de primavera del hemisferio norte, ¿no? Básicamente eso es.
En ese caso sería el Sol central, ¿no? Y bueno, el movimiento. Bueno, si quieren eso, por si alguna vez lo miran o escuchan algo, no les interesa verlo. ¿Está bien? Pero de nuevo, esencialmente lo que quería decir es que el movimiento en general es tridimensional y la forma simple, bueno, es si elegimos apropiadamente, ¿no?, el sistema. Ok, básicamente eso, ¿no? No había más que eso. Así que bueno. Bueno, no sé si tiene alguna duda. Había algunas preguntas en el chat que no vi, no sé si me quieren preguntar o decir. ¿No? Todo bien. Bueno, me alegro entonces. Bueno, seguimos entonces el jueves El jueves vamos a aplicar un poquito de esto que vimos de movimiento central, pero para el tema de lo que llamamos el choque. Es una interacción entre dos partículas con una fuerza central, pero esta vez, bueno, no con energía positiva, digamos, con movimiento no ligado. Cuando tenemos una interacción entre dos partículas las partículas son dispersadas debido a esa interacción entre ellas, ¿no? ¿Está bien? Lo que uno conocía como choque en física 1, pero bueno, vamos a dar una vuelta de tuerca para deducir algunas cosas. Bueno, ya con el anuncio de la próxima, podemos...